Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? ¿Bien? Excelente, excelente. Viendo las novedades del Poder Judicial. Todo de maravillas. Todo de ¿Qué novedades maravillas. hay en materia judicial? ¿Dónde leemos esas novedades? Y hay que entrar al sitio de la Corte Suprema, Felipe. Fíjate www.justiciasantafe.gov.ar o directamente pone Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en Google y te van a salir. Nada, Lo voy a chusmear. que... Perdona, decime. No, lo voy a chusmear. Cada tanto he visto algunos de los juicios que se han hecho, por ejemplo, a los que se hizo a. ¿Cómo al funcionario este? El peladito, no me sale el nombre. ¿A quién? O sea que no me puedo acordar el nombre. Civil, penal, ¿qué funcionario era? Eh, no puede ser, no me acuerdo el nombre. Muy conocido, ha salido tantas veces en el diario. Después, cuando lo recuerde bien, te digo. Bueno, sí, véanlo, tiene jurisprudencia, no está muy bueno el sitio de la Corte de Santa Fe. Los colores, tiene un verde medio feo, no tiene buenos colores, tiene algunas deficiencias, digamos, de organización. Pero bueno, nada, siempre es bueno tener algún contacto, digamos, Y viste que. tener la Sí. referencia del sitio. Lo que Me me parece que les dije en alguna clase también, qué pena que no, que estamos con el COVID y demás, porque nosotros estamos tomando audiencias orales, están buenas para ver, yo he llevado a los alumnos de los años anteriores a ver las audiencias, así que bueno, una pena. Esperemos que para el segundo cuatrimestre haya más movimiento, digamos. Básicamente haya más movimiento y que podamos vivir, sería la traducción. Pero bueno, nada, veamos qué va pasando. ¿Qué va pasando? Esperen que tengo más participantes y participantes. Ahí vamos, niñes. Ahí vamos. Bueno, che, ¿tuvieron alguna duda del tema de ayer? ¿Algo que quieran preguntarme de lo de ayer, de cláusula penal? Creo que había quedado pendiente una pregunta en algún momento, no ingresó, era una chica la que había preguntado a una alumna, sobre cuándo la cláusula penal era abusiva, si no me equivoco. ¿Sí? ¿O tengo mal concepto? No, creo que sí que había preguntado cuándo una cláusula penal podía ser abusiva. ¿Ya se acuerdan quién era? No, eso no. De igual manera, ¿existen las cláusulas penales abusivas? Sí, Porque si bien claro la que cláusula. sí, Y pero claro si las que sí. cláusulas penales son acuerdos entre las partes, ¿no? Surge la Sí. voluntad de las partes y uno acepta, el otro la propone. ¿Cuándo se puede interpretar como abusiva si la parte lo aceptó? ¿Quién me dice Felipe? Sí. Sí, bueno, sí, está bien, chicos, pero chicos y chicas, ¿no? Perdonen. Pero la otra parte podría reclamar al juez que la cláusula es abusiva, ¿no? Sí, A sí. pesar de que sea en un acuerdo. No, por eso, tal cual. Che, aunque se haya hecho, aunque la cláusula penal sea parte de un acuerdo, la cláusula penal puede ser abusiva. No hay razón por la cual no pueda ser abusiva la cláusula penal. Justamente por eso el principio es que la cláusula penal es inmutable, pero esto no significa que si el obligado por la cláusula penal prueba el abuso o prueba la condición de la lesión, es decir, que se aprovecharon de la ligereza, la inexperiencia, la necesidad o el estado de necesidad, no pueda sostener que la cláusula penal no es abusiva. ¿Me seguís, Felipe? Claro, el abuso no es por la cláusula, sino por la falta de voluntad, en realidad. Bueno, claro, Por un sí, vicio, una lesión en el acto sí. jurídico en sí. Técnicamente es correcto lo que vos decís, es decir, la cláusula, el concepto de abusividad de la cláusula penal tiene que ver, generalmente va a tener que ver con un vicio del acto jurídico en general.
Podría suceder, no obstante lo cual, que la cláusula penal en sí misma, por el nivel de prestaciones que tenga, por el nivel de sometimiento que tenga, se convierta en abusiva. Sí es cierto que vos lo vas a resolver conforme a la teoría general del acto jurídico. Ese es un punto importante que vos señalás. ¿Por qué? Porque en definitiva la abusividad de la cláusula no se va a resolver estrictamente por el concepto de la cláusula penal, sino por el concepto de la abusividad vinculado a la teoría general del acto jurídico. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? A ver, les planteo un interrogante. ¿Qué miran ustedes o qué mirarían ustedes para decir que un acto es lesivo, que hay lesión en un acto? ¿Qué mirarían? Si se dieron las condiciones de que fue hecho con libertad. Bien. ¿Qué más? Esto de privado, ¿no? Los elementos esenciales. ¿Qué más mirarían? ¿Cómo dirían que un acto jurídico es abusivo o que un acto jurídico se hizo implica o importa una lesión, o importa el instituto la figura de la lesión? ¿O lleva implícita la figura de la lesión? Sí, bueno, pero como usted dijo, la buena fe, ahí como acaba de nombrar la chica, no sé quién puso en el chat, si no se abusó de la parte, digamos, pero también constituiría la negligencia, habría que demostrar que el flaco no es que firmó sin haber leído el contrato por culpa suya. Bueno, no, pero pará, porque sin haber leído el contrato puede ser una significante, digamos, puede estar vinculado a alguna cuestión propia de cómo se contrató. Ahora, la lesión como tal, la figura de la lesión como tal, implica una circunstancia objetiva y una circunstancia subjetiva. Una circunstancia objetiva es una evidente desproporción entre las prestaciones de una y otra parte, y la subjetividad implica la eventualidad de que se hubiera aprovechado del estado de necesidad o de la ligereza o de la inexperiencia o de cualquier otra circunstancia por las cuales hubiera podido existir un aprovechamiento de parte del deudor que se ve compelido al acto. Este es estrictamente el concepto de la lesión, digamos, cómo funciona la lesión. Desde la lesión subjetiva que trajeron los franceses y antes, si se quiere, hasta la lesión objetiva subjetiva que fue incorporada en nuestros códigos, primero por Vélez, después por la ley 17711 y ahora con el actual Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, fíjense, fíjate Felipe, porque la discusión venía en principio con vos, y creo que Celina, vos habías preguntado ayer, que ahora me manifestás por el chat esto de la abusividad. Fíjense que incluso sin que la cláusula penal sea abusiva, el 794 en la segunda parte les da hoy la posibilidad, dice, el juez puede modificar, puede de acuerdo a la prueba que aprendan las partes, va a poder modificar el contenido de la cláusula penal si considera que esa cláusula penal es evidentemente desproporcionada o es excesiva en torno a la sanción o el grado de cumplimiento o incumplimiento que hubiera presentado el deudor. ¿Esto por qué se está previsto? Esto se engloba con otro artículo que es el 1714, que después pueden ver, que el 1714 le dice que los jueces tienen las facultades de aligerar aquellas indemnizaciones o aquellas cargas que sean excesivamente onerosas o que sean desproporcionadas patrimonialmente. Entonces, también acá tienen un criterio de apreciación, digamos, sobre la funcionalidad y sobre la pauta del funcionamiento de la cláusula penal. ¿Qué pasa, mi amor? Esperen que está mi hija saludándome. ¿Cómo, negra? Bueno, perfecto, no hay problema. ¿Y trajo hamburguesa? ¿No trajo hamburguesa? ¿Papa con cheddar? Qué lástima. Bueno, mañana buscaremos. Bueno, mi hijita que está enojada porque no le trajeron papa con cheddar. Trajeron hamburguesa, pero no papa con cheddar. Venos a nosotros, Ezequiel también. ¿Cómo, Lali? Mandanos a nosotros también, entonces. No, yo no fui a posar y vine temprano, pero mi mujer y mi hija más grande fueron ahora, Francisca, mi hija más grande, tenía que ir a control al cardiólogo, pero nada grave, solo de control, y le compraron algo de McDonald's, no sé dónde le compraron y se ofendió porque no tenía papa con cheddar. O sea, se ve que no le trajeron papa con cheddar y se ofendió. Eso sería un incumplimiento relativo de la obligación, porque ella había pedido hamburguesa y papa frita con cheddar, y solo le trajeron hamburguesa y papa frita sin cheddar. Entonces, es un incumplimiento relativo de la obligación asumida, ¿sí?
Claro, Lucio, sí, está bien, la causa, es buena esa que dice Lucio. Hay que ver la causa fin, es cierto también. Hay que ver la causa fin. Sí, sí. Perdonen, estaba con el tema de 794. Che, fíjense 794 y cómo combina y esta cuestión de la funcionalidad de la cláusula penal como tal. Nico me pregunta, Nico, no sé tu apellido, Nico, porque solo figura como Nico. El tema de la buena fe. La buena fe negocial está vigente en todos los negocios jurídicos. De hecho, el concepto de buena fe, que antes estaba incorporado en el Código Civil 1190, en el medio del concepto de buena fe contractual, ahora se ha incorporado en los primeros artículos del Código Civil. Cuando ustedes leen los artículos del Código Civil, 8, 9, 10, 11 y 12, son fundamentales porque muestra la buena fe, el abuso de derecho y el concepto de fraude de la ley como dentro de toda la teoría general del acto jurídico, sin importar dónde estén ubicados esos actos jurídicos, es decir, si son actos de las obligaciones, si son actos personales, si son actos contractuales, si tienen que ver con las sucesiones o si tienen que ver con el derecho real o con el otorgamiento de derechos reales o de garantías. ¿Me siguen? Cosa que en el Código Viejo de alguna manera quedaba reducida, si bien la doctrina siempre había interpretado que la buena fe era para todo el mundo jurídico, porque es uno de los principios del derecho, no dejaba de ser cierto que no existía un articulado como el actual. En ese sentido, este código es muy superador del código anterior, ¿no? Muy superador del código anterior. Vean, fíjense que les leo el 794. Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto es desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso. Configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Cuando uno lee esta segunda parte del 794, ¿qué está leyendo prácticamente? Está leyendo lesión o abuso de derecho junto, o lesión más abuso de derecho, digo. Está leyendo las dos cosas de alguna manera. Eso sí, Rosy. ¿El juez puede actuar de oficio en caso de que se manifieste que hay una cláusula abusiva o tiene que ser a pedido de una de las partes? Ya, en general, esto es práctica judicial. En general, tiene que haber un abuso del acreedor, en realidad. Perdón, Agustín, decime. Claro, pero puede actuar de oficio el juez o por a pedido de las partes. Eso no estoy segura si es así. Les cuento esto. Les cuento la práctica judicial, cómo funciona. Esto vale tanto para una obligación con cláusula penal como para cualquier otra obligación que hubiera nacido de los contratos, que se esté discutiendo, ¿sí? Ejemplo típico, contratos mutuos en dólares, o sea, préstamos de dólares que dan los prestamistas, los bancos, las financieras, donde te prestan $10.000 y te cobran anualmente una tasa del 14, del 15, del 18% en dólares, que son tasas fabulosas, porque en dólares una tasa del 4 o del 5% anual es una tasa muy bien pagada. Lo normal, lo que se suele cobrar por un préstamo en dólares es 2,5, 3 anual, y la Reserva Federal de Estados Unidos cobra el 1, 1,5 y ahora está cobrando 0% porque quiere mover la economía. Entonces, cuando vos te encontrás con una tasa del 18% anual en dólares, es altísima. ¿Me siguen? ¿Qué suele suceder en estos casos? Suele suceder que cuando el deudor viene a pedir el auxilio de la justicia, viene a decir, señor juez, yo esto no lo puedo pagar, es excesivamente oneroso, quiero que me morigeren la tasa de interés y la forma de pago, de alguna manera, ¿no? Los jueces en general tendemos a morigerar los intereses, tanto de las deudas asumidas en dólares como de las deudas asumidas en pesos. Pero si el deudor no lo dijera, por la situación de que no vino, no tuvo una buena representación, no lo dijo, no consideró que fuera parte sustancial del pleito, o, por ejemplo, no tuvo margen para discutirlo, por ejemplo, un juicio ejecutivo, una hipoteca en dólares, que hay poco margen para discutir. Es muy común que los jueces de oficio reduzcamos el monto de los intereses. Yo, por ejemplo, lo hago. De hecho, tuve una ejecución en dólares a finales del año pasado, en noviembre, donde vi una tasa del 16% anual en moratoria, más una compensatoria del 14% anual, es decir, el 30% anual, y la morigeré en total en un 8% anual, porque a su acumulado compensatorio y moratoria, ¿no? También en las obligaciones en pesos. Por ejemplo, esto está vinculado mucho a obligaciones de dar sumas de dinero, creo que se los mencionamos en alguna clase. Es muy común morigerar las tasas de intereses de los
préstamos conseguidos para compra de electrodomésticos o para pequeños préstamos que consiguen algunos sectores que no tienen acceso al crédito. Como ya les dije cuando vimos obligación de dar suma de dinero, en general el que tiene plata es muy fácil obtener un crédito en el banco a tasa muy baja, porque el banco sabe que la va a recuperar. Pero cuando uno no tiene dinero o no tiene solvencia económica, que te den un préstamo es mucho más complejo. Y el que te presta generalmente no es un banco, sino una financiera, un prestamista privado, y te revienta con los intereses. ¿Por qué? Porque corre un riesgo altísimo. Entonces, tanto estas financieras, llame ya, Credit Suisse, Confina, CFN, Confina Financiera, Movi Confina, Movi Plata, todo un mundillo, digamos, ¿no? Fíjense que la ANSES denunció a un par, 5 o 6 que prestaban dinero por internet, que te prestan 10.000 pesos, por ejemplo, préstamo para jubilado o préstamo a sola firma. Te prestamos 10.000 pesos, pero tenés que devolver 12 cuotas de 2.000. Entonces vos decís, che, termino devolviendo 24.000 pesos. En un año la tasa de interés fue del 140%. Es completamente abusiva la tasa de interés. Y si te atrasás en cada pago, tenés que poner, además de la tasa compensatoria, hola negra, ¿cómo va? Ahora estoy saludando a mi mujer que no la vi en todo el día. ¿Todo bien? Bien, bueno, me alegro. Bueno, sigo. No, me falta media hora. ¿Me siguen? Profe, perdón por el ruido de los micrófonos. Me parece que es el Agustín. Si puede silenciarlo y después cuando quiera hablar que lo active. ¿Dónde está Agustín que no lo veo? Desactiva el audio. Ahí va. Gracias, Agustín. Ahí está, los desactivé a todos. Che, y a Felipe también. Felipe, te desactivé. Y queda Ignacio, ahí está. Che, lo que les decía. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, termina pasando que es un abuso para el tipo que fue a sacar el crédito, digamos, ¿no? Y nosotros morigeramos mucho la tasa de interés. Sí, Rocío, morigeramos mucho la tasa. Acá se presenta todo un criterio acerca de si morigerar la tasa. Esto es un criterio de administración de justicia, acerca de si está bien o mal morigerar la tasa, en cuánto está bien y morigerado mal la tasa. Hay muchos jueces que consideran que la morigeración de la tasa de interés es como darle vía libre al deudor para el incumplimiento, porque le dice, incumplí, total el sistema judicial después siempre te va a defender. Y no todos necesariamente son insolventes o es que no pueden pagar. Es bastante complejo. Mi criterio en general es proteger al consumidor, sobre todo cuando se trata con consumidores o de personas que se ven obligadas a ir a buscar crédito porque es la única vía que tienen o para comprar algún pequeño electrodoméstico o simplemente para comer o para comprar remedios o en definitiva para tener alguna cuestión de salud o para comprar alguna pequeña herramienta que necesitan o incluso para comprar un electrodoméstico de uso, digamos, de uso cotidiano de mejorar la vida, como puede ser un televisor, un Smart TV o como puede ser una PlayStation para los pibes, digamos, ¿no? Obviamente es un criterio atendible, pero también es un criterio discutible. En este sentido no tengo la verdad absoluta para nada, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver con la morigeración. Les insisto, cuando vayamos a daño en el cuatrimestre que viene, vamos a ver prevención 1710, 1714, y van a ver que el 1714 va en consonancia con este 794, que además va en consonancia con el 8, 9, 10, 11 y 12 de la primera parte del Código Civil en cuanto a la morigeración, en cuanto al funcionamiento de la buena fe, en cuanto al funcionamiento del abuso de derecho. Obviamente, que fíjense que el 794, además, en consonancia con los artículos que les señalaba, que dice que es el juez el que tiene que tener en cuenta las circunstancias de cada caso para ver si hubo abuso, para ver el incumplimiento, para ver cuáles eran las obligaciones que se pretendían asegurar. Así, por ejemplo, no es lo mismo si lo que pretendemos asegurar es la construcción de una obra pública y le colocamos una cláusula penal a la construcción de una obra pública, como puede ser una represa, como puede ser un camino o como puede ser una ruta, que si lo que pretendemos asegurar con la cláusula penal es la entrega del café y la Coca-Cola, digamos, ¿no? A la entrega del café y la Coca-Cola no le podemos poner una cláusula penal de $10.000 por cada día de retraso. La entrega de una obra significativa, que es un estadio de fútbol o un estadio para celebrar un espectáculo o alguna cosa parecida, sí le podemos poner una cláusula penal alta o si es más lógico colocarle una cláusula penal alta. ¿Bien? Lucio, ¿tienen cláusula de débito automático? Sí, Lucio se refiere ahí, Lucio, puedo activarte el micrófono y lo decís, cualquier cosa, pero a lo que refiere Lucio el tema de las cláusulas de débito automático que ven en el chat, es que muchos de estos que prestan dinero en pesos, esto ya no tiene que ver estrictamente con la cláusula penal, sino con obligaciones de sumas de dinero, tienen algunos convenios que se denominan convenios de débito directo o códigos de descuento. Entonces, si vos sos jubilado... Perdón, Dale, lo Lucio, puse y quedé descolgado, ¿no? Era para contribuir a
a tratar de que vean la abusividad y cómo surge incluso de los términos del contrato ya solo. Sí, tal cual. Eso es porque algunos de estos prestamistas tienen códigos de descuento o permisos de descuento, que es, por ejemplo, si vos cobrás una asignación del ANSES, si cobrás una jubilación, si sos empleado del Estado, cuando te paga el ANSES o cuando te paga respectivamente el órgano que te paga, te viene descontada la cuota del crédito. Claro, entonces muchas veces se presentan consumidores a los tribunales que deberían cobrar 30, 40 mil pesos de bolsillo y terminan cobrando 1.000 pesos de bolsillo porque todo lo otro es código de descuento o porque se lo descuentan automáticamente antes de percibir el sueldo, lo que lo hace excesivamente abusivo. Hay un par de casos, si quieren después les voy a subir. Hay un muy buen fallo de Civil 5 o Civil 6, ya no recuerdo, de acá de Rosario, digamos, una medida cautelar autónoma, perdón, de Civil 15, una medida cautelar autónoma tendiente a reducir, digamos, estos débitos automáticos y tendiente a paralizar estos débitos automáticos de esta manera. Che, bueno, ¿les quedó claro cláusula penal? ¿Tienen alguna duda más? Si no, si está más o menos bien, pasamos a ver un rato Astraintes, que es un tema también lindo y sencillo. Profe, a mí me quedó una duda respecto de la indemnización. O sea, si se admite una indemnización por daños, además de la cláusula penal. Sí, se admite. Porque... Este es un criterio de cómo está puesta la cláusula penal, Rosy. ¿Por qué? En general, la cláusula penal es una liquidación anticipada de daños. Entonces, en principio... Claro, por eso. Una u otra, ¿no? Claro. Efectivamente, eso es en principio. De hecho, si vos lees el articulado, digamos, 790-803, te dice, che, esta es una liquidación anticipada de daño, el acreedor no puede reclamar después los daños y perjuicios, por eso tiene la cláusula penal. Sin embargo, tanto en doctrina como en jurisprudencia se admite que además de la cláusula penal es posible reclamar la indemnización de daños y perjuicios. En algunos casos, por ejemplo... Claro, eso es lo que había leído, por eso no estaba segura. Sí, yo lo dije ayer, creo que Cristian lo dijo. ¿Por qué? Agustín, desactiva tu micrófono que sigue... Ahí yo te desactivo. Ahí está. Rosy, ¿por qué? Porque... obviamente Rocío y el resto, ¿no? La cláusula penal, si la cláusula penal no es suficiente para pagar el daño que te ocasionó el hecho, vos podés probar que tenés un daño mayor y por el principio de la reparación plena del daño tendrías derecho a esa reclamación. Pero además, bien perfecto se podría escribir en el contrato que tengo la obligación de entregar un auto, el café, la Coca-Cola, la máquina de cafetera, el estadio. El día tanto. Si no lo entrego, una cláusula penal de $5.000 por día. Y que la presente cláusula penal es independiente del derecho que tiene el acreedor de reclamar los mayores daños sufridos. Entonces, vos podés reclamar la cláusula penal más los mayores daños porque lo pactaste contractualmente, que es lo que te deben haber dicho los libros, lo que debes haber leído, digamos, ¿no? Son como hipótesis de acumulación. Por eso, lo que les dijimos ayer, en principio la cláusula penal es reparadora del daño. Pero esto no significa que vos no puedas reparar. Si por contrato lo establecido, si tuviste un daño mayor, no lo puedas pedir por afuera, ¿no? ¿Bien? ¿Qué más, niños y niñas? Bueno, vemos entonces... Por lo menos. Sí, ¿quién me pregunta? No, digo que ya estamos bien hasta ahí. Bien, vamos al 804 entonces, que es un solo articulito. Este es el articulito de las sanciones combinatorias, también llamadas astraintes, ¿sí? Y las astraintes no estaban previstas originalmente en el Código Civil, fueron incorporadas por la Ley 17711 en el 666 bis. Entonces se decía que era el artículo del doble diablo, 666 bis. ¿Qué son las astraintes? Miren, las astraintes o las sanciones combinatorias es la facultad que tienen los jueces de aplicar una multa, una pena al deudor recalcitrante o al incumplidor al que incumple un mandato judicial. ¿Sí? Esto es muy importante porque es parte, cuando lleguen a procesar civil van a ver que una de las facultades que tiene el Poder Judicial, los que tenemos los jueces, es lo que se conoce como coertio, la coerción, la capacidad de obligar. Pero hay veces que vos no podés obligar a una parte o a un tercero a hacer algo porque no podés ejercer violencia física sobre la persona del deudor o del tercero. Entonces, la única forma de hacerlo es compelerlo
para que cumpla con el mandato o con la orden judicial. ¿Y cómo lo compelés? Aplicándole una multa, una sanción pecuniaria. ¿Qué se mira para aplicar esa multa o una sanción pecuniaria? El patrimonio del que incumple el mandato judicial. Ojo, no es el incumplimiento de una sentencia, no es no pagar plata, es incumplir un mandato judicial. Ejemplo. José demanda a Pepe y le dice a un tercero, el Banco Santander Río: señores del banco, necesito que me manden toda la información comercial de Pepe, porque ahí está la constancia de todos los cheques que Pepe no me pagó. Y el Banco Santander no cumple, no hace nada, le mandás un oficio, o 2 oficios, 3 oficios y no hace nada. ¿Qué puede hacer el juez? Haz 30. Una multa de 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos por cada día de retraso en que el banco no presente la información requerida. Porque lo que se condena es el incumplimiento de un mandato judicial, de una orden judicial. Y por eso miramos el patrimonio del incumplidor. Yo utilizo muchísimo los astreintes. Cuando todavía litigaba, ¿sí? Cuando yo todavía litigaba, le ganamos un juicio muy grande a Facebook, que todos ustedes tienen, porque básicamente a un chico que lo habían agredido, lo agredían permanentemente en algunos grupos de Facebook y demás, pedimos la baja judicialmente, ganamos la baja judicialmente, y cuando notificamos a Facebook, ¿saben qué dijo Facebook? Que ellos no iban a cumplir, porque no tenían ningún interés en cumplir. Entonces pedimos que le aplicaran astreintes. Y el juzgado civil número 15, Carlos Cadierno, aplicó un astreinte que en 2 meses se convirtió en 1 millón de pesos. ¿Sí? Cuando 1 millón de pesos era plata, hace 5 años atrás, como si fuesen 10 millones de pesos. Finalmente el juicio se arregló después con posterioridad y demás. Facebook pagó una suma no simbólica, una buena moneda, pero no pagó lo que tendría que haber pagado. Pero ese es el funcionamiento del astrainte. Por eso es una facultad, por eso es el poder que tienen los jueces para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. ¿Sí? Las astraintes son siempre provisorias y siempre pueden ser dejadas sin efecto, aunque hubieran corrido. Es decir, el juez tiene la facultad de hacer con las astraintes prácticamente lo que quiera. Yo por lo menos así lo interpreto y así lo trabajo en el coso. Nico dice que me vio en TN. Gracias, Nicolás. En ese momento tenía pelo. Ahora no tengo más nada. Ya no soy un sujeto irreconocible. Y además también lo tiene subido a su canal de YouTube, ¿puede ser? Sí, claro, Felipe. El único instante de fama uno lo tiene que propagar por todos lados. Me extraña. Obvio, un instante de fama. Nos llamaban de todos lados, a mí, a mi ex socia. Éramos los mejores abogados. Y obviamente, la gente consultaba. Había una señora que consultaba que le quería hacer juicio a Facebook porque decía que su vecina la había agredido. No, o sea, las consultas... inimaginables. Claro, todos leyeron 1 millón de pesos, etcétera. Inimaginables. Por las dudas, profe, pregunta respecto a las astraintes. Sí. ¿Qué dijo que es a un tercero? ¿Es solo a terceros? Es decir, en este caso, también por a la ejemplo, parte. listo. A la parte que no cumple. Si el deudor, Claro, ¿por sí. qué? Porque las partes procesales tienen obligación de colaborar con el proceso. Si alguna de las partes no colabora con el proceso, también le puedes poner a la parte. Tal cual. No necesariamente, lo que les quiero señalar es que no necesariamente es al deudor de la obligación. Ese es el punto, porque normalmente los alumnos piensan, la astrainte se impone al que incumple una obligación. No es al que incumple una obligación, es al que incumple un mandato judicial, sea parte o tercero. Si no sería cláusula penal. Sí, la diferencia esencial con la cláusula penal, muchas diferencias, pero fundamentalmente el astrainte es provisorio, el astrainte no implica una indemnización de daños y perjuicios, el astrainte puede ser dejado sin efecto, el astrainte es un mandato judicial, la cláusula penal en cambio, se acuerda entre las partes, en general es inmutable y no puede ser dejada sin efecto, implica una liquidación de daños y perjuicios, cosa que el astrainte no lo es, la cláusula penal siempre beneficia a una de las partes. Yo, por ejemplo, como la fijación de astrainte suele ser discrecional y hay mucha jurisprudencia y mucha doctrina que sostiene que el astrainte puede ser destinada por el juez a quien el juez considere pertinente,
Yo suelo destinar las 30 en un 70% al Hospital de Niños Vilela, Víctor J. Vilela, y el 30% suele quedar para el beneficiario del incumplimiento, por decirlo de alguna manera, es decir, aquel que se vio perjudicado por el incumplimiento del tercero o de la contraparte. Pero gran parte de las astraentes yo las dono al Vilela, al Ministerio de Educación. Muchos jueces hacemos lo mismo, hacen lo mismo, justamente por esta cuestión de que las 30 tienen un grado de discrecionalidad X y que se mira siempre sobre todo el patrimonio del tipo que pudiendo cumplir no cumple. Por ejemplo, yo le he puesto a los bancos, los atiendo con las 30 permanentemente, pues son una máquina de incumplir cosas. A Despegar, a las aseguradoras cuando no entregan información, que tienen que entregar información, por ejemplo, las aseguradoras y los bancos mezquinan los contratos. En general no quieren presentar los contratos que les hacen firmar a sus asociados o a sus consumidores porque son altamente abusivos esos contratos, ¿no? Están predispuestos, les falta información y demás, y vos para litigar y para profesar la prueba tenés que saber y tenés que tener cuáles son esos contratos. Bueno, en general esos contratos se mezquinan o no se quieren entregar, y ahí le ponemos unas 30 y miramos el patrimonio de la aseguradora, el patrimonio del banco, el patrimonio de la empresa que incumple para establecer de las 30, ¿no? Esa es la funcionalidad. Es una muy buena herramienta que permite garantizar el funcionamiento del servicio de justicia en muchos casos. Y que facilita, que le da, digamos, herramientas al juzgador, que le da herramientas a los jueces para poder trabajar y para poder trabajar con las partes y para poder, sobre todo, para poder avanzar en la producción de la prueba. O, por ejemplo, alguna de las partes que no quieren venir a una audiencia conciliatoria, no quiere venir a una audiencia de conciliación, le pongo a 30. Entonces, cuando vos le tocas el bolsillo, en general todo aparecen, digamos, aunque sea para no decir nada, para no conciliar, pero en general vienen. Igual que cuando pones a 30 a los bancos o cuando le pones a 30 a las aseguradoras o a aquel que no entregó las cosas, enseguida viene y entrega. Y pide perdón, y pide disculpas, y argumenta que no pudo, que etcétera, etcétera, etcétera. Que no lo pudo hacer, que no sabía, que bueno, lo que fuera, ¿no? Pero es bastante común, es de uso muy común. Ahí hay alguna disquisición que van a encontrar también en los libros acerca de si las atraentes tienen que ser pedidas o si las puede imponer de oficio el juez. La verdad, esta es una disquisición dogmática, porque la mayoría de los jueces lo utilizamos de oficio. Yo por lo menos las impongo de oficio. Cuando veo que hay un incumplimiento recalcitrante, manifiesto, de mala fe, que alguna de las partes no quiere entregar información o que el tercero no quiere colaborar con el proceso porque dice, ¿y a mí qué me importa? Le impongo las atraentes de oficio. Más allá de la discusión acerca de si tiene que ser de oficio o si tiene que ser solicitada por las partes. Y nunca he tenido ninguna discusión en ese punto, y las pocas discusiones en materia de astrainte han sido confirmadas en general por la Cámara, porque tanto la Cámara como la Corte entienden que la astrainte es la facultad de los jueces para hacer valer sus decisiones y para hacer valer sus resoluciones, y no te quedas sin herramienta, digamos, ¿no? Porque no tenía otra forma de trabajar. ¿Bien? ¿Está claro? Perfecto, profe. Profe, Sí. en el libro de Leo decía que era una característica fundamental que tenga que proceder a pedido del acreedor. Pero, ¿eso está bien así? ¿O No. No sé quién me pregunta, perdón. yo? Sí. Steve, no, esto es lo que señalaba con anterioridad, es decir, la doctrina, en algunos autores doctrinarios, típicamente consideran que solo pueden ser solicitadas las atraentes a pedido del acreedor. Esto es, a mi criterio, es un error dogmático, es un error de interpretación, no es el espíritu de funcionamiento de la institución de las astraentes, porque los jueces tenemos la facultad de oficio de fijar las astraentes, y te insisto, no es frente al incumplimiento necesariamente de la obligación, sino frente al incumplimiento del mandato judicial. Esa es una parte que es más que significativa. No se trata solo de que el deudor no cumpla, sino del incumplimiento de la orden judicial, cualquiera fuera del mandato, de entregar la cosa, de preparar la plaza, de hacer cualquiera de las otras cosas, ¿sí? De hecho, el actual 804, si mal no equivoco, empieza con que los jueces pueden, digamos, como que faculta a los jueces a imponer las astraintes. Fíjense que dice con sanciones combinatorias, esperen que les leo el artículo. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones combinatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Entonces no es solo al acreedor y que solo el acreedor la puede pedir. Sí, la puede pedir,
pero el juez también tiene la facultad de presentarla de oficio, de ir y decir, loco, porque si no te quedás sin capacidad judicial, te quedás sin herramienta. ¿Me seguís? Gracias, profe. No, por favor. ¿Qué más? Profe, a mí me quedó una duda de vuelta sobre las indemnizaciones, pero con las 30, porque en principio dice que no son acumulables las sanciones más no. la indemnización, pero después siguiendo el libro de Aliot, Rocío, dice perdona, que... las A30 sí. con la indemnización de daño y perjuicio. Sí. Bien. Y en el libro dice que si la indemnización es mayor a las 30, prevalece la indemnización. No, Y si las 30 no tienen es nada que ver mayor, las A30 Pasa con que la indemnización. la indemnización reemplaza la prestación que no se cumplió, y las 30 en cambio tiende a que la prestación esta de última instancia se cumpla. Tal cual, efectivamente, no tiene nada que ver las 30 con la indemnización. La indemnización es una reparación por el daño que sufriste. Y las 30 es una forma de garantizar el cumplimiento de una obligación o de un mandato judicial. ¿Sí? Lo que sucede es que muchas veces en las 30 se pone y se otorga como beneficiario de las 30 a aquella persona que se ve perjudicada con el incumplimiento. Entonces, a ver, ¿qué te planteo? Deudor y acreedor, ¿sí? El acreedor le reclama al deudor, qué sé yo, 400.000, no sé, le reclama la entrega de un cuadro o, no sé, un viaje en avión o lo que sea, ¿sí? Por X circunstancia aparecen las A30 en el medio. Y como las A30 son significativas, porque tiene que ser una multa importante, que le duela a aquel que no cumple con el mandato judicial para que venga a querer cumplir, a veces termina pasando que las 30 es tan significativa que es más importante que la eventual indemnización que vos viniste a reclamar. ¿Sí? Justamente para evitar eso, es que muchos jueces, yo, uno de los primeros que comencé, pero muchos otros más, ¿qué hacemos con el AS30? Decimos cuando fijamos las 30, imponemos unas 30 de 10.000 pesos diarios hasta el cumplimiento del mandato judicial. Este AS30 no va a ser en beneficio, ¿sí?, del acreedor o en beneficio de la parte que espera el cumplimiento, sino que lo producido con el AS30 se dona al Hospital de Niños, se dona al Ministerio de Educación, se dona claro. Claro. Para que las partes no confundan el AS30 con la indemnización de daños y perjuicios. ¿Me seguís? Claro. Sí. Porque Ahí justamente en el entendí. libro también decía eso. Están completamente separadas. AS30 e indemnización de daño, completamente separadas. De hecho, la pregunta típica de examen es, ¿en qué se diferencian las AS30 con la indemnización de daños y perjuicios? Y acá es donde ustedes salen con todo esto que les estoy señalando yo ahora, o que les estoy diciendo yo ahora. Lo que sucede es que muchas veces las partes dicen, me cobré las 30 y ya está, porque se dieron por satisfechas con el AS30. ¿Pero por qué? Bueno, porque ahí hubo, a mi criterio, hubo un error de parte del juzgador, o de la juzgadora, digamos, de aquel que administra justicia, que asignó la totalidad de las AS30 a aquel que se vio perjudicado por el incumplimiento del mandato judicial. Y entonces terminó convirtiéndose las 30 en una especie de reparación del daño. Pero no es el objetivo de las A30, ni tiene que serlo. Y si se aplica así, no es como que se desnaturaliza la figura. ¿Me siguen? Por esto y porque además, como las A30 son provisorias, si el que incumplió el mandato judicial viene y dice, mire, doctor, yo siempre quise cumplir, pero no pude cumplir porque no podía viajar por el coronavirus porque quedé detenido en tal lado. Bueno, entonces vos le podés quitar las A30, incluso las A30 corridas y las A30 cobradas. ¿Sí? Hay toda una temática ahí más que significativa en el funcionamiento. Siempre tengan presente que los jueces, yo por lo menos he hecho mucho mano a las 30, así se arman quilombo en el juzgado, vienen después con las 30 siempre se arma quilombo, pero es una muy buena herramienta para asegurar el cumplimiento. ¿Bien? Bueno, niñas y niños, nos quedan como 50 segundos. Efectivamente, Selina, para lograr la efectiva obediencia a un mandato judicial. Nos quedan 40 segundos. Pasen buen fin de semana. Les programo las clases y seguramente Martín o Cristian está dando clases la semana que viene y muy probablemente le estaremos pasando también algún trabajo práctico. Para los chicos o chicas del plan 2012, vayan mirando todo lo atrasado. Así vamos fijando también alguna pequeña reunión para ver si podemos ver de nuevo algo de obligaciones de sumas de dinero y algo de obligaciones solidarias. Gracias a todos y a todas. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Buen fin de. Buen fin de. Hasta luego, profe. Adiós.
Adiós, hasta luego. Adiós, adiós.